Capítulo segundo. Mentiría. Creo que no sería sincero si no reconociera que algo cambió en mi vida después de aquel 7 de septiembre de 1974. Porque no es fácil olvidar el avistamiento de dos ovnis. No resulta sencillo borrar del cerebro aquella luz purísima a menos de 250 metros de donde me encontraba con otros 7 testigos. No es fácil dejar atrás esos 6 o 7 minutos en los que, por primera vez yo mismo, pude contemplar las evoluciones de aquellas naves. No lo es. Y mentiría también si no dejara bien sentado que, después de aquel avistamiento en los arenales de Chilca, en mi primer viaje a Perú, mi interés por los ovnis saltó del plano puramente profesional como reportero al personal. Los miembros del polémico IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, con quienes había conversado durante semanas, pusieron entonces ante mis ojos todo un universo desconocido, casi fantástico, y todas sus explicaciones y relatos sobre los extraterrestres se vieron ciertamente reforzados cuando, después de anunciármelo con 5 días de antelación, yo mismo, con mis propios ojos, descubrí aquellos ovnis en la noche peruana del mencionado 7 de septiembre de 1974. Después, al regresar a España, las sorpresas continuaron, porque ¿quién podía prever que miles de personas escribieran a mi periódico interesándose por nuevos detalles, por una mayor información respecto a la forma, a la técnica para llegar a esa supuesta comunicación con los seres del espacio? ¿Quién podía intuir tamaño interés por la presencia de los ovnis y de los seres que los tripulan? Hubo muchos aspectos, en efecto, que no pude hacer públicos entonces. No era el momento. Hubo circunstancias y detalles que ni siquiera conocieron los más allegados a mí. Solo unos pocos, por ejemplo, supieron de mis experiencias e intentos por lograr por mí mismo ese contacto o comunicación con estos pilotos de los ovnis. Yo conocía el sistema utilizado por los miembros del IPRI, y lo analicé y lo ensayé una y otra vez hasta que, pienso yo, empezó a fructificar. A mi regreso a Bilbao, por supuesto, continué las experiencias, y tengo que reconocer que las dudas, el sentido del ridículo y el cansancio me vencieron una y otra vez. No terminaba de comprender cómo a través de aquella supuesta telepatía los miembros del IPRI podían recibir respuestas y mensajes de los extraterrestres. Yo no lo veía claro. ¿Hasta qué punto, me repetía a mí mismo, no estaré siendo presa del subconsciente? Desde mi pluma, sí, surgían comunicaciones. Pero, ¿es que no pueden ser mis propios pensamientos y deseos? Me repetía cada vez que concluía una de estas experiencias. Solo había en realidad una forma de asegurarse. No en vano, llevaba conmigo el veneno y la frialdad del periodista. Aquello debería ser ratificado físicamente. En otras palabras, si en verdad aquel sistema de comunicación telepática con los seres del espacio era auténtico, tendría que llegar un día en que pudiera verlos, y si no a ellos, sí al menos sus naves. Algo similar en suma a lo que había sucedido en Perú. Fueron semanas y meses difíciles, de incomprensión, de burla, de críticas, de soledad y silencio y amarguras y esfuerzos. Los miembros del IPRI me habían enseñado que los extraterrestres tenían una misión concreta para con la Tierra, y que estos contactos obedecían únicamente al sentido de dicha misión. Me habían explicado que la actual civilización corre un gravísimo riesgo de autodestrucción, y que buena parte de la presencia de estos ovnis sobre el mundo obedece a una operación de rescate de seres humanos, a fin de no borrar del cosmos las sagradas raíces de esta especie que hoy puebla el astro llamado Tierra. Por supuesto, y como el lector comprenderá, yo creía ciegamente y desde hacía tiempo en la presencia de los ovnis sobre nuestro mundo. No eran pruebas lo que me faltaban. Incluso mis pensamientos y reportajes se habían ido ya mucho más allá, porque en mi poder había contundentes testimonios de testigos que habían visto de cerca, muy de cerca, a los tripulantes de estas astronaves extraterrestres. Pero aquello, la misión de rescate era demasiado. Mi casi total falta de pruebas me empujaba a dudar. ¿No podía ser todo aquello, pensé en más de una ocasión, una atroz y gigantesca patraña? Algo, sin embargo, me seguía empujando en la investigación de aquel nuevo horizonte, en el universo de los ovnis. Y, como digo, muy a pesar mío continué la andadura. Una andadura que me está costando lágrimas. Una andadura que me ha hecho dejar atrás a mis mejores amigos. Y llegó noviembre de 1974. En uno de aquellos supuestos contactos míos, al fin apareció una cita. Recuerdo mis dudas, recuerdo la emoción tal mal contenida. Si todo aquello era tan real como afirmaban los miembros del IPRI, pensé, no cabía la menor duda de que los ovnis aparecerían.
Pero ¿cómo iba a ocurrir tal cosa? Me respondí a mí mismo. Tú eres un reportero, tú estás acostumbrado a ver pasar ante ti y diariamente la fantasía y el engaño. Los días que siguieron a dicha supuesta comunicación fueron un ir y venir de atormentadoras dudas. Pero a pesar de todo estaba dispuesto a salir de aquella angustia. Estaba dispuesto y ansioso por acudir a Orduña, porque en este lugar de Vizcaya, según rezaba el contacto, se produciría el avistamiento. La cita había sido prevista para el martes, día 12 de noviembre, a las 6 de la tarde. Todo estaba perfectamente programado. Nosotros deberíamos acudir al agreste y hermoso paraje donde se levanta el monumento a la Virgen de la Antigua, en las proximidades de la ciudad de Orduña. Cuando aquello surgió en la comunicación psicográfica, pensé de inmediato en la posibilidad de que mi subconsciente hubiera extraído de lo más profundo de mi cerebro el nombre de Orduña y del monumento. Yo había pasado en diversas oportunidades por la carretera general de Bilbao a Burgos, que asciende con dificultad por el peligroso puerto que lleva precisamente el nombre de Orduña. Aquella carretera, una vez coronado el puerto, sufre una desviación a la derecha, por la que hoy puede llegarse con facilidad al referido monumento, en plena Sierra Salvada. Pero yo jamás me había adentrado por aquella desviación. Es preciso recorrer incluso un par de kilómetros para acercarse a la zona. Traté de conservar la calma, y dejé pasar los días que me separaban de aquel martes, trabajando con toda normalidad en mi tarea informativa como periodista. No sé si fue la noche anterior, o aquella misma mañana del martes cuando me decidí a comunicar a mi amigo y entonces compañero de trabajo, Alberto Torregrosa, la noticia del avistamiento. Y lo hice, no me importa confesarlo, con cierto miedo, casi con vergüenza. Alberto conocía de mis anteriores investigaciones, y era quizá, de entre mis amigos, uno de los que mejor me había interpretado y comprendido. Aceptó, pienso yo, con tanta sorpresa como ilusión. Yo traté de explicarle como pude que quizá todo aquello solo fuera producto de mi imaginación, o de mi subconsciente, o de ese mismo inferior deseo que me hacía seguir e investigar el tema ovni. En el fondo, quizá, se trataba tan solo de un pueril deseo de justificarme ante el amigo. Recuerdo que aquel día todo se complicó. Después de comer en mi casa, salimos hacia Orduña en el coche de Alberto. Íbamos con retraso y recorrimos los 50 kilómetros que separan Bilbao del puerto en menos de 45 minutos. A las 6 menos 5 de la tarde, nerviosos y con la vista devorando hasta el último rincón de aquel cielo de azul de noviembre, dejamos la carretera nacional y nos adentramos por el camino más que carretera que en aquellas fechas conducía hasta el monumento. Y digo camino porque tal había que considerarlo, puesto que se encontraba en plena fase de mejora. El Mini de Alberto patinaba una y otra vez, y los minutos seguían pasando. En una de las curvas de aquel sendero optamos por abandonar el coche, prosiguiendo el camino a pie. Mi reloj señalaba ya las 6:15 de la tarde, y quedaba todavía un buen trecho hasta la zona señalada en la comunicación. Tengo que reconocer que poco, muy poco nos faltó para iniciar una veloz carrera, pero un último sentido del ridículo nos frenó. Continuamos caminando hasta un lugar desde el que se dominaba perfectamente el monumento a la Virgen, así como una razonable y más que ancha panorámica. Si han de aparecer, comentamos, lo mismo será que nos quedemos aquí. No habíamos llegado al lugar exacto, pero al fin de cuentas tampoco estábamos mal situados. Además, un grupo de obreros trabajaba todavía en la restauración del citado monumento a la Virgen de Orduña. No creímos muy oportuno, por tanto, aproximarnos al mismo. Empezaba a oscurecer, y Alberto y yo, después de escrutar los cielos en todas direcciones, decidimos adentrarnos entre la maleza que cubre una de las inmensas llanuras de Orduña, y en las que solo se mueven caballos semisalvajes. Allí permanecimos una hora larga, la mayor parte del tiempo en silencio, escuchando como quien dice nuestros propios pensamientos y martillear lejano de los operarios. Pero en los cielos no surgía la menor luz ni el más insignificante rastro de los ovnis. Hacia las 7:30 de la tarde, ya oscurecido, vimos pasar los vehículos en los que retornaban los trabajadores del monumento. Desde aquel instante la soledad se hizo más densa y el frío más agudo. Alberto y yo teníamos dispuestas las cámaras fotográficas. Cualquier luz extraña, cualquier ovni, por supuesto, hubiera quedado impresionado al instante. Pero el entusiasmo empezó a debilitarse por momentos. Allí no aparecía nada ni nadie. Y las dudas y reservas que se habían ido acumulando hasta entonces parecieron desbordarse. Aquí tienes la mejor prueba, me decía a mí mismo una y otra vez, de que todo es pura y simple imaginación. Pero de pronto, ante nuestros ojos, por el este, observamos un punto de luz. «Mira, mira ya»,
me gritó Alberto. Apresuradamente, tembloroso, con el corazón acelerado, me llevé los prismáticos a la cara, pero no veía gran cosa. Había un punto de luz, eso sí, pero ¿qué podía ser? Espera, le comenté a mi compañero. Podría tratarse de la luna. Alberto no respondió, siguió mirando fijamente y terminó por decir, sí, es muy posible. Al cabo de algunos minutos, desgraciadamente, aquella sospecha nuestra se hacía realidad. La luna nos había jugado una mala pasada. El susto había sido respetable. Allí se quemaron nuestros últimos cartuchos de entusiasmo. Después de esperar algo más de media hora, Alberto y yo decidimos regresar hasta el coche y volver a Bilbao. La aventura había durado algo más de 2 horas y media. Cuando caminaba en aquella oscuridad junto a mi amigo Alberto Torregrosa, no sabría decir qué sentimientos me demoralizaban más, si el del fracaso o el de la rabia por el fallido avistamiento. Comenzó a chispear, y tanto Alberto como yo aceleramos el paso, deseosos ya de llegar al automóvil y entrar en el primer bar, a fin de encontrar calor y reflexionar sobre todo lo ocurrido. Pero nuestras desventuras no habían terminado. La fina pero tenaz lluvia había convertido el sendero en una rampa poco menos que impracticable, y a pesar de nuestros esfuerzos el coche de Alberto no pudo remontar aquella empinada cuesta, y fue preciso orillarlo y armarse de paciencia y proseguir el camino a pie con un humor de perros. No fue fácil regresar a Bilbao. Al día siguiente se necesitó la ayuda de una grúa para sacar el Mini del atolladero. Tanto Alberto como yo dejamos pasar los días, apenas si comentamos lo sucedido aquella ciega tarde del 12 de noviembre. Para mí, la desilusión había sido grande. En el fondo de mi corazón estaba seguro de que algo iba a ocurrir. Tenía el precedente de los arenales de Chilca, en Perú, pero los hechos habían sido muy distintos. Y como periodista, sé bien que sólo los hechos cuentan a la hora de valorar y enjuiciar un fenómeno. De ahí que mi ya endeble seguridad en la autenticidad de mis contactos se viera casi desmoronada. No volví a repetir las experiencias, al menos en muchos días. Pero a finales de aquel mes de noviembre de 1974 tuve noticias a través de un buen amigo en las tareas informativas, José Luis Bengoa Zubizarreta, de un hecho que me dejó atónito. Un ovni había sido visto cerca de Orduña. En cuanto pude, inicié una exhaustiva investigación. Aparentemente, una más en mi larga ya serie de entrevistas con testigos del paso de estos objetos volantes no identificados. Y de aquí los resultados de dicha investigación, publicados en el diario regional La Gaceta del Norte, donde trabajo con fecha 1 de diciembre de ese mismo año. El avistamiento, según los testigos con los que pude conversar extensamente, tuvo lugar el 14 de noviembre, es decir, 2 días después de nuestra fallida cita en Orduña. Pero atengámonos exclusivamente a los hechos. El escenario de este avistamiento masivo fue la localidad de Llodio y sus alrededores. El fenómeno fue observado desde 3 ángulos: el grupo de viviendas Francisco Franco, el pabellón de fabricación de la factoría 6 Villosa, y el monte denominado Larraño Pequeño. Veamos los testimonios recogidos en cada uno de estos sectores. Una de las primeras zonas donde se descubrió el ovni fue el mencionado grupo Francisco Franco. Casi la totalidad de los vecinos pudo observar el luminosísimo disco durante unos 3 minutos. Uno de estos testigos, don Arsenio Antón, oficial cortador de la citada fábrica de vidrio, y que se encontraba en aquellos instantes en su domicilio del número 7 del referido grupo de viviendas, me resumió así los testimonios de los vecinos que, al igual que él, quedaron sobrecogidos con la aparición en el cielo de aquel extraño objeto volador. Acababa de terminar la televisión. Eran, por tanto, las 11:30 o 12 menos cuarto de la noche. Me acuerdo que fui a afeitarme y en aquel instante escuché voces. El vecino de arriba me avisó. Me asomé a la ventana y lo vi. Estaba allí, inmóvil sobre la vertical de los pabellones del almacenamiento de la fábrica Villosa, donde trabajo. ¿Cómo era? Parecía un plato boca abajo, y su luminosidad era tan grande que no se le podía mirar fijamente. Aquella luz era blanca amarillenta, y brillaba por todas partes. ¿A qué altura podía estar? Inferior, desde luego, a la que llevan los aviones que solemos ver por aquí. Quizás estuviese a unos 500 metros, no más, del suelo. Era curioso, exclamó el testigo. Aquello no se movía. ¿Y qué me dice de las dimensiones? Desde el lugar donde yo estaba, aproximadamente a unos 800 o 1000 metros, el objeto parecía tan grande como un coche.
Pero aquella luz tampoco era normal. En mi vida había visto potencia semejante. ¿Y qué ocurrió? Siguió allí, quieto, durante cosa de 3 minutos. Lo vimos todos, y de pronto se desplazó vertiginosamente. Yo no me explico cómo pudo lograr aquella velocidad. Hacia el monte Larraño pequeño. Allí quedó, inmóvil también. ¿En qué tiempo pudo recorrer la distancia que separa la vertical de la factoría del monte? En nada, fue cuestión de décimas de segundo. Aquella distancia, según mis cálculos, viene a ser unos 2 kilómetros. ¿Qué impresión le produjo el descubrimiento del ovni? Nunca había visto una cosa igual. Puedo jurarle que me extrañó muchísimo. Desde luego no era nada conocido, ni remotamente. Al poco, cuando el ovni desapareció de la zona del monte Larraño pequeño, al parecer en dirección a la también población alavesa de Oquendo, decenas de vecinos del grupo Francisco Franco bajaron a la calle, reuniéndose en grupos y comentando con gran excitación el insólito y desconcertante hecho. Pero la sorpresa de muchos de los vecinos iba a ser todavía mayor cuando a la mañana siguiente comprobaron que sus compañeros de trabajo y otros conciudadanos habían seguido las evoluciones del reluciente ovni. Cuando don Arsenio Antón me señaló que el ovni había permanecido estático sobre la vertical de la fábrica de vidrio de Llodio, me dirigí inmediatamente a dicha factoría. Aunque el avistamiento se produjo bien entrada la noche, en dicha industria se trabajaba ininterrumpidamente. Era muy posible, por tanto, que algunos de los operarios del turno de noche hubieran observado igualmente la presencia del disco. Y no estaba equivocado, porque la casi totalidad del citado turno de noche, que en aquellos momentos trabajaba en la quinta planta del edificio de fabricación, se asomó veloz a las ventanas del edificio, al notar un desacostumbrado resplandor. Allí estaba el ovni, a escasos metros, silencioso, desprendiendo una luz que asombró a los 25 trabajadores que integraban el llamado equipo B. El espectáculo duró varios minutos, pero el ovni, como comentaba, fue visto también desde un tercer ángulo, desde la ladera noroeste del citado monte Larraño pequeño, concretamente desde el llamado barrio diseminado de Larraño, formado por chalets donde viven operarios de Villosa. Allí, cuando salía de casa de su novia, el joven Juan María Luengo, de 20 años, se encontró de frente con el ovni. He aquí su relato. Lo vi hacia las 11:30 de la noche. Me pareció que estaba sobre la fábrica de vidrio, o quizá más allá, sobre el monte del Larraño grande. No sabría exactamente. Cuando lo vi por primera vez me pareció una estrella, pero conforme caminaba hacia mi casa, me fijé más atentamente y llegué a la conclusión de que desde luego no era una estrella. ¿Por qué? Estaba muy bajo, y era tremendo, tenía forma circular, y además no podía mirarlo fijamente. La luz me deslumbraba, me pareció que emitía luces o rayos por sus extremos. El centro del objeto a veces parecía como si se apagase. ¿Podría determinar el tamaño real? No, solo podía dar una cifra aproximada, quizá 40 metros de diámetro. Al cabo de unos minutos me lo ocultó uno de los bloques y entré en casa sin comprender exactamente de qué se trataba. Cuando a la mañana siguiente me dijeron que se trataba de un ovni, me tiraba de los pelos por no haber permanecido más tiempo observándolo. El ovni, en resumen, y según los testimonios que pude reunir a lo largo y ancho de Llodio, había permanecido sobre la zona entre 6 y 8 minutos. Primero surgió sobre la vertical de los pabellones de la factoría de vidrio, Villosa, desplazándose después vertiginosamente hacia el monte llamado Larraño pequeño, a poco más de 2 kilómetros en línea recta. Al cabo de 3 o 4 minutos se le vio alejarse en dirección a la zona de Oquendo. Pero me quedaba un último y trascendental testimonio. En lo alto del monte Larraño pequeño existe un único caserío. En él habitan el anciano y respetado matrimonio Arza, padres de unos populares carniceros de Llodio. Si el ovni, tal y como habían señalado muchos de los testigos, permaneció unos minutos sobre la cima de dicho monte, era muy posible que alguien lo hubiera visto. Al llegar a lo alto del monte y observar el caserío, deduje que quizás allí lo hubieran visto con mayor claridad y precisión. Después de una prolongada charla con la señora Arza, quien parecía no haber oído en su vida la palabra ovni ni lo que significaba, llegué a la conclusión de que aquel matrimonio no había visto el ovni que cruzó el cielo de Llodio en la noche del 14 de noviembre. Pero hubo un detalle que me llamó la atención. La señora Arza, más confiada después de la extensa conversación, a la que asistía también el fotógrafo de mi periódico, Francisco Gras, y que fotografió a la buena mujer, me confesó algo que considero de vital importancia. Desde hacía días el matrimonio había visto algo anormal por aquellos pagos. Quedé perplejo. ¿Así que ustedes habían visto anteriormente ese aeroplano con forma de sopera boca abajo?
Lo hemos visto volar por aquí desde hace 2 semanas. Llegaba hasta esos montes próximos y luego volvía hacia atrás. ¿Y ese aeroplano hacía ruido? No, ya ve usted. Y es cosa rara, ¿no cree? Asentí con la cabeza. Pero lo más misterioso, prosiguió la anciana, es que los perros ladraban y se ponían como locos cada vez que esa cosa aparecía por aquí, y especialmente durante algunas noches. El valiosísimo testimonio de la señora Arza fue completado por otra información procedente de un grupo de muchachos de la mencionada población de Llodio. El primero de ese mes de noviembre, estos jóvenes observaron sobre el cielo de la localidad dos objetos muy luminosos, de características similares a la del ovni descrito por los numerosos vecinos de Llodio. Uno de los muchachos, Guillermo Solaun, hijo de don Carlos Solaun, propietario del estanco existente junto al crucero de la localidad llodiana, se encontraba en ese grupo de jóvenes que afirmaban haber visto los ovnis. He aquí su versión. Habíamos salido del cine, serían las 6:30 o las 7 de la tarde. Primero lo vio Josu Pereiro, mi amigo. Era de día y no emitía mucha luz, las formas eran de platos. Según este grupo de muchachos, los dos ovnis parecían encontrarse sobre la zona de Villosa o del referido monte del Arraño Grande. Aunque había efectuado ya numerosas investigaciones sobre el tema ovni en España y en el extranjero, aquel caso de Llodio, casi sin querer, me dio que pensar. La industriosa localidad alavesa se encuentra distanciada de Orduña en línea recta unos 15 o 20 kilómetros, y aquel avistamiento se había producido 2 días después de nuestra cita, en las proximidades del monumento a la Virgen de la Antigua. Es posible, trataba de convencerme a mí mismo, que todo haya sido producto de una casualidad. Pero, por otra parte, que yo supiera, jamás en toda la historia de aquella región se habían registrado tantos casos de avistamiento de ovni y tan próximos los unos a los otros. Jamás, en fin, en un área tan concreta y reducida. Primero, según mis noticias, a 1 de noviembre. Posteriormente, el día 14. Por último, en esas mismas fechas otro ovni había sobrevolado el caserío del Monte Larreño Pequeño. ¿Qué podía pensar? Pero algún tiempo después, quiero recordar que en diciembre aquel rosario de curiosas coincidencias iba a recibir un nuevo y espectacular golpe. Un grupo asistente en Pamplona, y con el que me entrevisté en algunas ocasiones, había estado ese 14 de noviembre en las proximidades de Vitoria, también a la espera de un posible avistamiento ovni. Este grupo de navarros, de las más variadas profesiones, había recibido una comunicación para la noche del 14 de noviembre, y acudieron a la zona del aeródromo y de la capital alavesa, pero tampoco divisaron nada, y desilusionados regresaron a sus hogares en Pamplona. Lo que ellos no supieron hasta días después es que esa noche del 14 de noviembre en Llodio, a poco más de 20 kilómetros en línea recta del lugar donde ellos se encontraban, había sido visto aquel disco resplandeciente. Son demasiadas casualidades, pensaba yo, desconcertado, demasiadas. En aquellas fechas no había comprendido todavía que la casualidad no existe. No me había detenido a analizar que es precisamente la casualidad y no la causalidad la que rige nuestros destinos. No podía intuir siquiera que hasta el más leve movimiento del océano o de las hojas es conocido de antemano por el que vela y por los que vigilan el orden universal. De ahí que transcurrido algunos días todo quedase aparentemente olvidado en mi mente, aunque no en mi corazón. Por aquel entonces, como señalaba al hablar del caso de Pamplona, habían empezado a surgir en España numerosos grupos que trataban de seguir las experiencias del IRPI. Cientos de personas, desde todos los puntos del país, se habían dirigido a mi periódico, a fin de conocer la dirección del citado instituto, o en definitiva, algo más de lo que yo había apuntado en mis primeros reportajes sobre los extraterrestres. Y así como el trigo que nace a puñados, me vi sorprendido por la presencia de grupos en Navarra, Vizcaya, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Canarias, Baleares, etc. Yo seguía interesado en el tema, de eso no cabía la menor duda, e investigaba cada vez que tenía oportunidad, pero no terminaba de ver claro, lo repetiré 1000 veces, el asunto de las comunicaciones. Por eso no quise vincularme a grupo alguno, por eso quise retirarme. De algo estaba seguro, de la existencia de los ovnis, de la presencia de los extraterrestres sobre nuestros campos y mares y cielos. Por eso proseguí mis estudios y correrías tras ellos. Por eso jamás rechacé la oportunidad de hablar de mis escasas pero firmes investigaciones a quienes me lo solicitaron de buena fe. Y ante mi asombro se multiplicaron las conferencias, las cartas, las reuniones, los programas de televisión, las entrevistas en la prensa y en la radio. Yo era el último en conocer entonces el verdadero alcance de aquella sistemática y masiva sensibilización de la opinión pública. Nunca se había hablado tanto de los ovnis y de los seres del espacio como en aquellos tiempos. Y no era precisamente una moda. Pero el hombre
se siente atraído por lo enigmático, yo diría que por la aventura, y aunque para mí los ovnis habían dejado de ser un pasatiempo, un día, no sé bien cuándo, reanudé aquellas experiencias mías sobre escritura psicográfica. Fue algo mucho más esporádico, más confidencial, incluso. Aún estaba abierta la herida de aquella reciente desilusión y actué con toda la prudencia de que era capaz. Y la historia volvió a repetirse. En un nuevo contacto se me anunció la proximidad de un segundo avistamiento, también en Orduña. Pero esta vez quise ir solo. Quise correr con todo el peso del posible fracaso. En el fondo no era otra cosa que miedo y al ridículo, inseguridad, falta de confianza en lo que estaba experimentando. Ni siquiera recuerdo aquella segunda fecha, solo la hora de las 7 de la tarde. Fue, eso sí, pocas semanas después de aquel inolvidable 12 de noviembre. Desde mi última visita a aquellos parajes, las obras de construcción de la carretera al monumento de la Virgen de Orduña habían adelantado considerablemente. Por eso, al frenar ante la puerta metálica que habían colocado a escasos metros de la carretera general, me extrañó ver, como a un tiro de piedra, un grupo de camiones y maquinaria. Y escuché voces. Serán los trabajadores que construyen la carretera, pensé. Apagué las luces del coche y traté de pensar durante unos segundos. Estaban a punto de dar las 7. ¿Qué podía hacer? Si me adelantaba en el camino tendría que pasar entre los obreros. ¿Qué podía decirles? ¿Que había acudido a Orduña para ver un ovni? Casi sin querer me dio la risa. La verdad es que estaba en un aprieto. Al cabo de un par de minutos decidí entrar. Dejé el coche en la pequeña explanada que se extiende frente a la citada puerta metálica y tras ocultar mis prismáticos bajo el chaquetón me encaminé decidido por la carreterita. No había dado más allá de 20 pasos cuando vi acercarse las luces de un vehículo. Era un taxi que por lo visto subía diariamente a recoger a los citados obreros. Al llegar a mi altura se detuvo y alguien, sin apearse, me preguntó dónde iba. No sé bien lo que le respondí. Supongo que eché mano de cualquier excusa. En realidad, a aquellas horas y con aquel frío todas debían parecer descabelladas. Es mejor que dé la vuelta. Vamos a cerrar la puerta metálica, me respondió por último el hombre que me hablaba desde el interior del taxi. Y obedecí, claro, pero lo hice lentamente. Quería dar tiempo al grupo de trabajadores para que cerrara la puerta y abandonara el lugar, rumbo a la ciudad de Orduña. Desde el interior de mi coche pude ver cómo se alejaban puerta abajo. Apagué nuevamente las luces y esperé. En realidad no sabía a qué, pero quise observar y sentir aquella oscuridad que me rodeaba. Por último, y no sin cierto nerviosismo, corrí hacia la alambrada y trepé por ella saltando al otro lado. Durante unos segundos permanecí casi en la posición en que había caído. Quería estar seguro de que nadie quedaba ya por aquellos parajes. Solo escuché al fondo de la planicie algunas de las esquilas de los ganaderos que los ganaderos acostumbraban a colocar al cuello de los caballos y yeguas semisalvajes. Y comencé a caminar por aquella oscuridad espesa. El cielo me pareció más negro y sereno que nunca. Podía observar y disfrutar de tantas estrellas que, pensé, tan solo por esto merecía la pena subir hasta aquí. Pero no eran las estrellas a fin de cuentas lo que me empujaba a seguir caminando por aquellas soledades. Llevaba conmigo una potente linterna, pero desistí de utilizarla hasta que no me hubiera adentrado lo suficiente en la gran planicie. Yo sabía de los rigurosos controles que la Guardia Civil montaba con frecuencia en todo el País Vasco, consecuencia lógica de las acciones de la organización ETA. Si tenía la mala fortuna de tropezar con alguno de aquellos controles, podría verme en dificultades. Sin embargo, es curioso, jamás ninguna de las personas que ha acudido a estos avistamientos ha tenido el menor percance con las fuerzas de la Benemérita. Después de caminar un buen trecho, decidí esperar lo que fuera. En uno de los escondidos recodos del camino permanecí. Pocas veces había sentido tan cerca la soledad, pero inexplicablemente me sentía feliz. Era como si algo o alguien invisible hubiera puesto sobre mi cabeza la paz que tanto se busca en esta desquiciada sociedad nuestra. Y dejé pasar los minutos, sentado sobre la hierba húmeda, con los ojos fijos en el firmamento, pendiente del menor punto luminoso en movimiento, pendiente de aquellos ovnis que una vez más no aparecieron. Bien entrada la noche, con el corazón inexplicablemente en paz, a pesar de aquel nuevo fracaso, regresé al coche, y nadie hasta ahora supo de aquella segunda aventura mía en la desierta llanura de Orduña. Pero estaba equivocado, porque los ovnis no habían abandonado la región. En las mismas fechas en que preparaba mi segundo viaje a tierras peruanas, tuve conocimiento de un sensacional aterrizaje en Navarra, un aterrizaje en pleno polígono de tiro de la base aérea de Zaragoza, en las proximidades de Arguedas y Tudela.